Hoy voy a empezar a leer Génesis 2 a partir del versículo número 4, porque los versículos 1, 2 y 3 forman parte del primer título de la Biblia, que aunque también forman parte de Génesis 2, pero es del primer título titulado La creación. Y a partir del versículo número 4 en Génesis 2 empieza otro título que se titula El hombre en el huerto de Edén. Lo de los primeros 3 versículos de Génesis 2, que todavía pertenecen como que a Génesis 1, dentro de ese título de la creación, ya lo comenté en el audio anterior. Es algo muy curioso. En fin, voy a empezar a leer y dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Bien, aquí es la primera vez que sale el nombre de Jehová. Dice Jehová Dios, cuando en todo Génesis 1 y en esos primeros 3 versículos de Génesis 2 todavía no se menciona el nombre de Jehová. Simplemente dice Dios a secas. Esto en mi versión que estoy leyendo, la versión Reina Valera 1960. En otras versiones no sé cómo se presenta. Sería interesante analizarlo y saber el porqué a partir de ahora, y así que se menciona el nombre Jehová. Bien, otra observación que hago es que dice que estos son los orígenes, plural, de los cielos y de la tierra, minúsculas, los cielos plural y la tierra singular. Todo esto también lo comentamos ya en audios anteriores, pero a partir de la coma, dentro del mismo versículo número 4, sigue diciendo el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Primero dice los cielos y la tierra y luego pone primero la tierra y luego los cielos. Está al revés. Hay un desorden. Yo no sé si esto es muy importante, pero bueno, es una observación más. La siguiente observación es, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos haciendo una continuación de Génesis 1? Todo esto estamos hablando ya de después del día 7, de cuando descansó el séptimo día y todo eso. Estamos haciendo una profundización más detallada de lo que había sido todo Génesis 1. ¿O estamos hablando del principio, ya que dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados? ¿Cuándo fueron creados los cielos y la tierra? Y sigue diciendo, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Qué día será ese? Porque no es ni el día 1, ni el día 2, ni el día 3, ni ninguno de los días de la creación, sino que esto se detalla en Génesis 1, que fue al principio, porque en Génesis 1:1, al principio de toda la Biblia, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo los creó? Pues en el principio. Pero claro, yo no sé si los orígenes y el principio sean lo mismo. Pero sigo leyendo, a ver qué más va saliendo. Versículo número 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Bien, yo sigo pensando que seguimos hablando del principio, porque dice que si estos son los orígenes, cuando fueron creados los cielos y la tierra, o al revés, o la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, entonces, claro, sigo pensando que estamos hablando del principio, ya que fue en el tercer día de la creación cuando la hierba verde, hierba que da semilla y todo aquello, se produjo de la tierra. Y otra observación que hago es que la palabra planta y la palabra hierba pueden significar cosas diferentes. Y es que aquí en Génesis 2 hay un montonazo de cosas que analizar. Otra cosa que veo es la palabra campo. ¿A qué se refiere con la palabra campo? A ver, tenemos huerto, tenemos tierra y tenemos campo. Mira, en el tercer día de la creación, que es el versículo 11 y 12 de Génesis 1, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género y todo eso. Y luego en el versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y todo aquello. Vale, aquí yo lo que observo es que Dios dijo que produzca la tierra
y la tierra produjo. Pero es que en ese tercer día de la creación no especifica haber creado o haber hecho nada Dios. Entonces, puede ser que toda esa hierba, planta, árboles estuviesen ya creados desde el principio, pero que todavía no se hubiesen producido. O sea, los podría haber creado junto con la tierra y los cielos en ese principio. Y luego ya los dejó como que ahí y ya luego dijo que produzca la tierra todo aquello que creé en el principio y entonces se produjo. Claro, y aquí lo que me hace pensar es que la palabra planta no se refiere a plantas de hierba de la naturaleza. O sea, la palabra planta me lleva a pensar que es más bien algo plantado, algo que plantó, pero que todavía no creció, pero claro, ya luego en el tercer día, pues ya que crezca, ya aquello que plante, ¿no? Como cuando te quedas embarazada, ¿no? Y bueno, pues el bebé todavía no existe porque no ha nacido, pero existe porque ya está creado desde ahí, ¿no? Está plantado, está sembrado. Pues asimismo los árboles, las plantas, las flores y todas las cosas que da la tierra. Porque si no, ¿por qué primero especifica que y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y también especifica y toda hierba del campo antes que naciese? Entiendo que planta y hierba son cosas distintas. Otra pregunta que se me hace, que se me viene, es ¿qué significa llover? Porque claro, dice que Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra y que no había hombre para que labrase la tierra, porque subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Qué significará todo esto? ¿No es lo que nosotros conocemos como lluvia? Esto de que suba de la tierra un vapor que riegue toda la faz de la tierra, ¿no es esto llover? Y es que yo no sé si os habéis fijado que cuando deja de llover y miráis allí a las montañas, a lo lejos, se ve subir una neblina, como un vapor, unas nubes, se ven subir de la tierra de las montañas para arriba, para el cielo, y se van formando otra vez nubes. A ver si puedo poner alguna foto para que se entienda a lo que me refiero, pero yo esto lo observo mucho. Cuando llueve y luego deja de llover, una de las cosas que pasan es que sube una neblina para arriba y se vuelve a formar nubes, quizás para luego volver a llover en otro lugar o en otro momento, no lo sé. Entonces, ¿qué significará llover? ¿Cuándo fue la primera vez que llovió en la tierra? Me pregunto, no lo sé, pero ¿será en ese diluvio de cuando el arca de Noé? Ya lo veremos. No sé si en capítulos antes de Génesis especifica algo sobre que ya haya llovido. Y sigo leyendo versículo 7 que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, esto a mí ya me sitúa en el día 6 de la creación, que fue cuando creó al hombre. En Génesis 1, en el versículo 24, en adelante, es cuando Dios crea... dice así: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y especifica: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dentro del mismo día 6, en el versículo 26, sigue diciendo: entonces dijo Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo lo que veo aquí es que aquí crea a un hombre a su imagen. No especifica que lo crea también a su semejanza. O sea, primero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y cuando lo crea, no menciona lo de la semejanza. Menciona solo que lo crea a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y también especifica que varón y hembra los creó. Entiendo que aquí el hombre no es un solo ser. Como mínimo son dos seres, porque es varón y hembra. O sea, pueden ser, es un plural. Son mínimo dos o pueden ser un montonazo de hombres, que en general es un conjunto que se llama hombre.
Pero en ese versículo de Génesis 2 especifica que forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida, y que fue el hombre un ser viviente. ¿Estamos hablando del mismo hombre? ¿O es que hay dos hombres diferentes creados? Uno es el del día 6 de la creación y otro es uno que ha creado al principio. Porque al leer este versículo yo ya aquí me confundo, o sea, aquí ya me pregunto, a ver, ¿realmente estamos hablando del principio o estamos haciendo una profundización más detallada de todo el desarrollo de Génesis 1 y de la creación? Y es que sigue diciendo, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vale, me sitúo ya otra vez en el tercer día de la creación. Entonces, ¿qué va primero, la creación del hombre o el hacer nacer de la tierra todo árbol delicioso? Porque eso sucedió en el día 3, ¿recuerdas? Entonces, ¿cómo entender todo esto? Si estamos profundizando todo lo de Génesis 1, aquí hay un desorden. Si estamos hablando del principio, esto significa que hay dos hombres diferentes. También observo que dice que plantó un huerto en Edén, al oriente, y que puso allí al hombre que había formado. ¿Qué es el Edén? ¿Dónde está el oriente de Edén? O sea, el huerto, todo lo que toda mi vida he venido escuchando, ese jardín del Edén, pues bueno, la palabra no es jardín, la palabra es huerto. Y es que Edén no es el jardín, sino que el jardín está en Edén. O sea, Edén tiene que ser muchísimo más grande, pero es que allí en el oriente de Edén, que es solo un trocito del Edén, hay un huerto. ¿Y qué pasa? Pues que en medio de ese huerto pone el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esos árboles están en el medio, que tampoco sé si solo está en el medio el árbol de la vida y luego el árbol de la ciencia del bien y del mal está, a lo mejor no está en el medio, a lo mejor está más a la derecha, más a la izquierda, yo qué sé, o están los dos precisamente en el medio. Otra pregunta que me hago es, igual que con lo de llover, ¿qué significa árbol? Dice que es todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces, bueno, esto quizás lo comento más adelante, pero la palabra árbol para mí también puede llegar a tener un significado más simbólico, más que literal. Luego, a partir del versículo número 10, pues hace, bueno, pues habla más detalladamente de lo que es este huerto en Edén. Bueno, leo, y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. O sea que salía de Edén, fuera de Edén, ¿vale? El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. O sea, ya tenemos otra cosa que se llama Ávila, que ya no es el Edén, está fuera del Edén, ¿no? Bien, pues ese río sale del Edén, luego también sigue diciendo que el nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, ¿ves? Ya tenemos otra tierra, o sea, ya vemos que hay el Edén con su huerto en el oriente y con sus árboles en medio, luego tenemos otra tierra que es diferente, que se llama Ávila, luego tenemos la tierra de Cus, y sigue diciendo, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, o sea que ya aquí también tenemos Asiria, y que Asiria también pues tiene un oriente, tendrá más lugares, pero hay un oriente también, igual que en Edén. Y luego dice que y el cuarto río es el Éufrates, y de este no detalla nada. Bueno, y a partir del versículo número 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y bueno, aquí es donde yo puedo llegar a entender que entonces la palabra árbol significa conocimiento y la palabra comer significa obtener conocimiento. Pero
¿qué se referirá con morirás? ¿Qué significa morir? Porque más adelante, bueno, esto ya es luego en Génesis 3, que ya lo leeré en otro audio, pero bueno, ya podemos ver que sí, que realmente ellos comen del árbol, pero no mueren en verdad, solo pues como que el hombre es expulsado de Edén. Entonces, ¿qué significa morir si luego realmente no mueren? Bien, ¿no será que lo que sucede es que al coger ese conocimiento y tomarlo para ti, integrarlo en tu ser, hace que sepas cosas que no te corresponden y que por culpa de eso te corrompas y por eso mueras, entre comillas? No es literal, es simbólico. ¿Y por qué mueres? Porque al saber esas cosas te corrompes. Como cuando te implicas mucho en ganar y ganar y ganar dinero y te obsesionas y tus deseos son el obtener cosas materiales y tener una casa muy grande o muchos bienes, coches, las mejores ropas, las mejores cosas, comer siempre de las mejores comidas. Y bueno, y hasta que lo consigues, y bueno, pues hay personas que simplemente por tener más dinero que otras o más cosas que otras se creen mejores y al fin y al cabo se terminan olvidando de que todos somos seres humanos, que todos somos iguales, que la materia y que los bienes no importan, que eso no nos hace más valiosos o menos valiosos que los que no tienen tanto. Pero esto es solo un ejemplo, es simplemente para que se entienda el concepto que quiero exponer. El hecho de el morir quizás significa esto, olvidarte de quién realmente eres. Y lo de la palabra campo, pues es una palabra que sale a lo largo de toda la Biblia y que en un principio yo lo primero que pienso es como que en un terreno o en un huerto, ¿no? Lo que nosotros conocemos como ese campo en donde podemos ir a cultivar pues árboles, limoneros, naranjos, las patatas, las lechugas, todo aquello, pero ¿qué será realmente la palabra campo? Porque aquí ya hablamos de huerto y hablamos de tierra, pero también sale campo. Lo que yo puedo llegar a entender como campo es espacio. El campo es un espacio, ya sea físico o no físico. Es como el universo, como el espacio, la existencia. No sé cómo explicarlo, pero creo que se entiende. No sé si has escuchado hablar del campo etérico o del éter, que es como el quinto elemento. Tenemos el agua, la tierra, el aire, el fuego, pero hay un quinto elemento que sería el éter. Y bueno, en muchas culturas o religiones o filosofías se habla de ese campo etérico. Yo creo que esa palabra campo aquí en la Biblia se refiere más bien a ese concepto, no tanto como a un terreno o a algo físico, es algo más espiritual. Y bueno, sigo leyendo, versículo número 18, aquí ya se complica mucho más la cosa. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Bueno, aquí es la primera vez que sale el nombre Adán, pero ¿quién es Adán? O sea, ¿de quién estamos hablando? Si hay dos hombres, pues ¿cuál es? ¿Es el del principio, el formado de la tierra? ¿O es el del día 6 de la creación, el creado a imagen de Dios? ¿O puede ser que sea todo lo mismo, que estemos hablando del mismo? El caso es que Adán es el que puso nombre a todos los animales vivientes. Así se llaman, como Adán los llamó. Bueno, sigue diciendo... y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ayuda idónea para él. ¿Para él quién? ¿Para Adán o para el hombre? ¿O Adán es el hombre? Y sigue diciendo, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Vale, lo hizo caer
en sueño profundo. O sea, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Sobre Adán. Bueno, versículo número 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, o sea, sí, Adán es el hombre, ¿no? Porque ya especifica que esa costilla la tomó de Adán. Entonces, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí ya se entiende que Adán es el hombre. Entonces solo hay un hombre, no hay dos. Dijo entonces Adán. Pero bueno, es que Adán estaba en un sueño profundo. No especifica que haya despertado de ese sueño profundo. No lo pone. Sigue en el sueño profundo. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, con mayúscula. Es un nombre propio, porque del varón fue tomada. Ese varón es el hombre hecho en el día 6 de la creación, ya que en el versículo 27 de Génesis 1 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, este hombre hecho a imagen de Dios también es el hombre que formó de la tierra. Es todo muy confuso. Y ya terminando lo que sería Génesis 2, los últimos dos versículos que dicen así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, otra observación que hago es que Adán habla. Bueno, no es la primera vez que habla aquí en el versículo número 23, cuando aquí ya no es quien habla Dios. O sea, no dice dijo entonces Jehová Dios, o no dice dijo entonces Dios, sino que aquí dice dijo entonces Adán. Adán ya había hablado de antes, cuando nombró a los animales, ¿no? Aunque no especifica que Adán dijese, sino que Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí ya es la primera vez que Adán habla, y luego ya dice: y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona. Le pone nombre. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Es una profundización de todo lo que ocurre en Génesis 1, pero es que está muy desordenado. Entonces, ¿en qué orden quedan los días de la creación? Cuando Dios creó al hombre en el sexto día, varón y hembra los creó. Ahora, ¿será hembra, mujer, varona lo mismo? Yo entiendo que sí, ¿no? Pero es que a lo mejor no. Hombre y varón también es lo mismo. Entiendo que sí, pero es que a lo mejor no, porque aquí en la Biblia pues te puedes esperar de todo. Bueno, uno de los conceptos que no llego a entender todavía mucho, que espero poder entender más adelante con la lectura, es lo de la carne. Cuando toma una costilla y cierra la carne en su lugar, y bueno, que de la costilla hace una mujer. Jehová Dios hace una mujer con esa costilla y la trae al hombre. Y cuando dice que, bueno, esto más o menos lo puedo llegar a entender, cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué significa la carne? ¿O qué simboliza? No creo tampoco que sea algo literal, me parece que también es un simbolismo. Cuando dice dejará, por lo tanto, el hombre a su padre y a su madre, ¿realmente se refiere a sus progenitores? Entiendo que sí, pero es que progenitores puede tener un doble sentido. El padre y la madre, para mí, lo que yo entiendo es que representan al creador. Tanto padre como madre, a ver cómo me hago entender. La madre podría ser la tierra y el padre podría ser Dios o los cielos. Entonces, si el hombre tiene que dejar a su creador o a sus creadores, padre y madre, el que pone la semilla y el que la produce, ¿no? Digamos, el padre y la madre. El padre masculino pone la semilla y la madre femenino la recibe y la produce, la desarrolla. Esos son el padre y la madre.
Si el hombre tiene que dejar al creador para unirse a su mujer y ser una sola carne, esto significa que el hombre puede nacer, hacerse uno con su mujer, pero es que para mí la mujer representa la tierra. Y es que si estamos hablando de hombres o del hombre, que ponle que esto no sea físico, que todo esto sea algo espiritual, que ese hombre sea un ángel o un ser espiritual sin cuerpo físico o con un cuerpo físico pero no como nosotros lo conocemos, sino con otro tipo de cuerpo intangible, en otro plano de existencia. Y ese hombre decide como que nacer en la tierra y unirse a su mujer. Imagínate que la mujer representa la tierra. Es que no sé cómo explicarlo. Pero bueno, que si eso sucediera y que si esto está hablando de eso, que yo me imagino, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces yo aquí ya sí que puedo llegar a entender lo de ser una sola carne, lo de dejar a tu padre y a tu madre y unirte a tu mujer y ser una sola cosa. Y bueno, y luego dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y que no se avergonzaban. Pues no tenían todavía esa astucia o ese conocimiento de el llegar a entender una vergüenza. Están desnudos y les da igual, no se avergüenzan. No hay sentimiento de culpa. En fin, voy a dejar aquí la lectura. Lo de los versículos del 10 al 15 de Génesis 2, en donde desarrolla lo de los ríos que salen de Edén y que rodean la tierra y bueno, y todos esos detallitos. Creo que es un punto y aparte y estaría muy interesante como que hacernos un esquema mental o en una hoja o algo de cómo sería ese lugar, ¿no? Lo que es el Edén, lo que es el Oriente, los ríos que salen, cómo podrían estar posicionados, de qué manera. Y no sé si buscar, que ya se ha hecho, pero buscar como que un lugar aquí en la Tierra, de lo que nosotros conocemos aquí en la Tierra, dónde estaría ese lugar en el pasado, quizás, y es que se está hablando de un mundo o de otra tierra espiritual en otro mundo, en otro planeta o en el más allá, no lo sé. Entonces por eso me gustaría profundizar un poco y luego ir uniendo todas las ideas con todo lo que vayamos leyendo más adelante. Lo del concepto de la carne pues también sería muy interesante poder llegar a entenderlo porque me niego a tomármelo de manera literal. ¿Qué significará todo esto del varón y de la hembra? ¿Estamos hablando o no estamos hablando del mismo hombre, Adán? ¿Quién representa a Adán? Bueno, aquí hay un montón de dudas que a mí me vienen y seguiré leyendo, así que quiero ir desarrollando y quiero ir entendiendo mucho, mucho, mucho más. Pero por ahora lo voy a dejar ya aquí, así que me despido. Adiós.